Esto es Lili en CDN. Hey, buenas noches familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su fórmula antinovelas. Los martes arrancamos vigorosos con la energía de los economontros que vienen a debatir junto a nosotros y por supuesto para todos ustedes las incidencias más importantes de la economía a nivel mundial y también local. Tenemos aquí a Rafael Espinal, coordinador de la Escuela de Economía del INTEC, el queridísimo profe, Héctor Guiliani Curi, nuestro macroeconomista, y por si fuera poco, también tenemos aquí al queridísimo José Alfredo Guerrero, que viene también con las pilas de libertario puesta. Muchísimas gracias a los tres. Tenemos como objeto debatir tres temas importantes. Primero, cómo reabrir la economía. ¿Qué están haciendo, qué han hecho países que han tenido mejor, vamos a decir, performance o comportamiento y qué han hecho aquellos que han tenido más dificultades? Y finalmente, ¿cuáles son los sectores ganadores y perdedores en cuarentena? Señores, la gente se pone esto es una carrera de resistencia. La gente, conforme pasan los días, yo pienso que se demanda más de su autocontrol para controlar esos nervios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están? Hola. No, muy bien, yo ahí muy alegre porque veo que José Alfredo tiene una camiseta roja. Él debe ponerse un símbolo de los Leones del Escogido. Levantando el arma. Y vamos a cambiarle la camisa a Rafael también, que ese color azul a mí no me gusta. Ay, qué escogidista. No está combinando, Héctor. Mire, la verdad, la gente está preocupada porque, como les señalaba, pasan los días, ya hay una prórroga al estado de emergencia, vemos la situación mundial que se mantiene y la verdad es que nos estamos preocupando. ¿Qué podemos esperar? Y digamos, ¿qué está pasando para la reapertura de la economía, aunque fuera en este nuevo normal? Mira, Lili, yo te voy a decir una cosa. El fin de semana tuve que salir a hacer varias diligencias y ayer lunes también. Y la economía, puede haber un plan para reabrirla, pero en la práctica se está reabriendo sola, por lo menos en muchas áreas de la ciudad capital. No te puedo decir de todo el país, pero he comprobado que muchos negocios pequeños que estaban cerrados durante los últimos 40 días, a partir del lunes empezaron a abrir. Ha circulado muchos comentarios sobre un documento aparentemente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual hablaba de 5 etapas de apertura. Hay muchos países que no solo la República Dominicana, sino que se ven presionados a abrir su economía. Por ejemplo, leyendo El País, el periódico El País de España, el domingo los niños desbordaron las calles de Madrid, de Barcelona, de las principales ciudades españolas, después de más de 40 días de confinamiento. 47 días, una hora solo por niño. Una hora por niño, pero desbordaron, entonces se fue de las manos. Y eso no es propiamente la economía, pero mucho más razones tienen los que no están produciendo ingresos. Entonces, en la apertura de la economía, si no se establece un plan rápidamente, va a ocurrir de hecho. La desesperación de muchos negocios va a llevar a abrir sin tener una planificación. Yo pienso que las autoridades, el gobierno, deben establecer un plan para ir reabriendo determinadas actividades. Pero ese plan en muchos países se ha hecho acompañar de pruebas masivas. De pruebas masivas incluso en el caso de New York. No solamente pruebas masivas para determinar si una persona tiene el virus, sino si ya tuvo el virus, es decir, la prueba de los anticuerpos. Y han descubierto que mucha gente que aparentemente está sana, hace tiempo que ya tuvieron el coronavirus y eso puede estar pasando, y lo superaron. Y están habilitados para ir a trabajar, porque ya no tienen la exposición que tendrían si no hubiesen sido afectados por la enfermedad. Aunque, Rafael, escúchame, en una ocasión se comentó que probablemente una persona que había sufrido de la enfermedad del virus, del coronavirus, pudiera volverlo a adquirir nueva vez, pudiera volverse a contagiar.
Sí, es algo que no está claramente definido. Por lo menos no se sabe cuánto tiempo una persona permanecerá inmune a la enfermedad, porque esto puede durar años, puede ser permanentemente, como ocurre con algunas enfermedades como el sarampión, pero en la influenza no ocurre así, porque hay mutaciones del virus. Entonces habría que ver cómo esto se comporta en el tiempo. Todavía no hay un tiempo para determinar si la persona queda inmunizada o queda inmunizada por un periodo breve o largo de tiempo. Lo cierto es que las pruebas masivas son necesarias y aquí no se están haciendo. Yo tengo mucha preocupación porque creo que al final la economía hay que abrirla. Yo soy de los que cree que hay que abrirla, que la epidemia lo que hay que ralentizar la curva, pero que al final la gran mayoría nos vamos a ser víctimas del COVID, lamentablemente, porque una cosa es que tú ralentices la curva, o sea, que todos no nos enfermemos al Al mismo mismo tiempo, tiempo. pero inevitablemente mucha gente, un porcentaje muy alto va a terminar afectándose. De manera que yo pienso que sí, que la economía hay que reabrirla, hay que abrir las cadenas de producción mundial, hay que abrir la circulación de personas poco a poco, pero no veo que las autoridades tengan un plan. Y estas autoridades lamentablemente están como los boxeadores cuando están en los últimos rounds, que lo que hacen es ponerse en las cuerdas para aguantar los golpes hasta el final. Es la impresión Que dure el round mucho. que dure, que dure es la impresión que tengo, pero le Que falta llama, el como hacemos Muhammad Ali en la pelea esa. Héctor, ¿qué dices tú de esta situación? ¿Cómo estás viendo el panorama en estos días? Mira, yo estoy de acuerdo con Rafael. De abrir la economía, de empezar. Yo estoy de acuerdo con Rafael de que básicamente, aunque el gobierno ha tratado, yo creo que de hacer algunas, de seguir un plan, no creo que ha sido muy efectivo. En el sentido de que, bueno, ¿qué es efectivo dentro de la estrategia del gobierno? Básicamente el toque de queda que hay de 5 a 7 a 6 de la mañana. Pero en realidad no han seguido una estrategia de hacer pruebas a la gente generalizada, de rastrear los contactos y de llevarlos a cuarentena. En realidad, en Puerto Plata, por ejemplo, pensando yo con el tema del control de la enfermedad, episodios como el que sucedió recientemente en Puerto Plata, ¿qué piensas tú sobre eso? Bueno, precisamente, y yo creo que aquí yo he venido mencionando frecuentemente que el gobierno ya tenía un logro, que era el toque de queda y cierto nivel de organización. Entonces, tú lo que tienes que ocuparte de las áreas de problema, por ejemplo, los mercados y los lugares donde hay aglutinamiento de personas. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una Policía Nacional, servicios de inteligencia, que penosamente ni se dan cuenta de esto. Es decir, eso muestra que no están haciendo su trabajo, que quizás lo que son buenos es para perseguir políticamente a enemigos del gobierno y grabarlo, pero no para asuntos tan importantes como es la salud de la población en general. Entonces, el gobierno no ha seguido una estrategia. Tú tomas el caso de Australia y de Nueva Zelanda. Esos países siguieron una estrategia y prácticamente eliminaron el virus. Y entonces, ahora ellos se están preparando para una segunda etapa, que es lo que ellos le llaman el bubble o la burbuja, que es permitir viajes entre Nueva Zelanda y Australia. Y por eso es que nosotros tenemos que ser efectivos en lo que hacemos, porque nosotros tenemos un sector como el turismo de suma importancia para el bienestar del país, y para nosotros por lo menos lograr que el país se vea como un destino seguro es precisamente controlar el virus y tener una estrategia de cómo nosotros vamos a reabrir
un ¿Está sector. politizando, Héctor, el tema del COVID-19 en República Dominicana? Bueno, yo creo que sí, y en realidad ya el único que la campaña segura política es la comisión del COVID, las declaraciones del ministro de Salud, y lógicamente los otros participantes en este proceso electoral no tienen la misma, no están expuestos tanto como lo está el candidato presidencial del PLD y como están los funcionarios mismos del gobierno. Entonces, el problema es que la República Dominicana es el país del Caribe con más casos de COVID, tengo entendido. Pero yo creo que lo más importante es que hay una incertidumbre sobre el número de personas que están infectados. Y O si que se han infectado, como señalaba sí, Rafael, o que se han infectado y que se han superado la enfermedad. exactamente, y básicamente una estrategia clara y efectiva de qué es lo que va a hacer. Esa es mi impresión. Entonces, nosotros no sabemos cuándo esta pandemia va a terminar. Y yo lo que creo es que vamos a terminar, sí, lo que sí estamos seguros es que vamos a terminar más pobres. Y también tú ves que la respuesta del gobierno, cuando tú miras los gastos que salieron hoy para marzo, los gastos del gobierno central disminuyeron en casi 4%. Es cierto que los ingresos se disminuyeron en un 10%, pero esto es un momento para tú incurrir déficit y tú gastar dinero en, en pruebas, en prepararte para enfrentar este problema y usar todos los mecanismos que tú tienes para luchar. Mira, en países como Israel, por ejemplo, han enfrentado los mismos problemas que nosotros, pero aún así sus organismos de inteligencia como Mossad salió y resolvió el problema y consiguió los equipos, los respiradores, las pruebas para que el gobierno pueda ejercer su tarea en Israel. Pero básicamente lo que nosotros vemos aquí ahora y en esta crisis es que tenemos gobiernos inefectivos, que los servicios de inteligencia son buenos para grabar llamadas de actores políticos internos, pero para resolver problemas fundamentales del país no lo son. Y lo mismo el aparato político. Es decir, por ejemplo, antes, si quizás tú tenías un Peña Gómez que tenía en llave, y podía contactar a Billy Brandt en Alemania, pero los mandatarios dominicanos actuales simplemente no tienen ese liderazgo. No tienen ese dominio de relaciones en una fuerza multinacional, digamos. José Alfredo, tú que siempre has tenido un criterio muy libertario, fíjate que países que han decidido asumir el COVID como si no estuviese pasando, digamos, libertariamente, dejarlo todo libre, como Suecia, están teniendo una incidencia enorme de la enfermedad y los mismos ciudadanos suecos están pidiendo transformaciones en esas medidas gubernamentales. ¿Cómo ves tú todo eso? ¿Y qué tú crees que debe ser la incidencia del gobierno en momentos como este, partiendo de un concepto como el que tú sigues, que es el concepto del libertario, de la libertad de mercado? Sí, realmente hay países que han tenido diferentes formas de enfrentar la crisis. Suecia es un ejemplo. Pero en el caso nuestro, una de las cosas y ahí coincido con Rafael, es el tema de cómo la población está viendo el trato del tema de la cuarentena. Realmente hay cuarentena, pero la ciudad está dinámica, por lo menos en Santo Domingo. Yo coincido en que hay mucha gente en la calle, se está haciendo muchas actividades. Entonces, también... José, pero eso es lo peor de los dos escenarios, porque entonces tú no tienes la economía activada, porque en teoría estamos en cuarentena, sí, pero la gente está en la calle a riesgo de tú sabes, contagiarse y hacer que el periodo de cuarentena se extienda. O sea, la gente en los semáforos ya hay esta gente limpiando vidrio, los mismos indigentes y todo, o sea que poco a poco la gente, y cada vez hay más evidencia de personas que se aglomeran en bancos, en mercados, en sitios, y lo de Puerto Plata fue lo que puso la tapa al pomo. Entonces tenemos un gobierno, por una parte, entonces con la cuarentena, el toque de queda, pero entonces se permiten manifestaciones de esa naturaleza. Entonces ese tipo de señales conflictivas
es lo que determina entonces que seguir un curso de acción sea tan difícil. También hemos visto asuntos de las Fuerzas Armadas que están realmente pasándose de la raya. Yo vi videos, por ejemplo, de una pareja que estaba en su casa, en la galería, y entonces van a llamarle la atención, quitarse de la galería, y no, o sea, fue entrar a la casa, sacarlo y llevarlo preso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y también el asunto de patrullas militares que agreden a los ciudadanos, le dan palo. O sea, es todo un elemento bastante conflictivo para que impide la unión que debemos tener al respecto. ¿Qué países entiendes tú que lo han manejado mejor esta crisis? Mira, realmente yo le he dado tampoco seguimiento porque es que yo tengo muchas dudas realmente hasta de lo que es realmente esto. Para mí esto es una enfermedad, es un virus, etcétera, pero el nivel del grado de letalidad, de lo que es, yo no estoy seguro de nada. O sea, para mí no hay ninguna prueba irrefragable que diga esto es así, se va a morir el 10% de la población, hay que hacer esto y esto y esto. Todo es mucha conjetura, se han tratado diferentes modelos y realmente te digo, ahí yo no tengo suficiente información. Es una situación muy incierta, es la pura verdad, tienes razón, muy incierta. Y también el virus, si bien es cierto que mata, porque hay gente que se ha muerto de COVID, no sabemos en detalle, como señalaba Rafael, porque no tenemos una incidencia, un índice que podamos asumir como certero, ya que no hay una población masiva que se ha realizado pruebas. Entonces, los índices no están sobre una masa real, sino sobre un mínimo de personas que se ha podido realizar la prueba. Rafael, volviendo al tema de los sectores ganadores y los sectores más afectados, ¿cómo lo ves tú, este proceso de reapertura? ¿Qué sectores ya se han podido montar en la cuarentena, que es una nueva modalidad de vida también, y qué sectores les va a dar más trabajo? Mira, primero te quería comentar esto a nivel global. Uh-huh. Esta situación de la crisis, esta crisis tan extraña en el plano sanitario y tan extensa y profunda en el plano económico, va a cambiar la economía mundial. Fíjate, los países que dependen mucho su economía de los servicios, que es el caso de los países, por ejemplo, como el nuestro, cuyo peso del turismo, España, Italia, en Europa en general, tienen un peso muy duro de los servicios, de todo tipo de servicios, los servicios aéreos, los servicios de diversión. Los Estados Unidos tienen una industria de la diversión que va desde Hollywood hasta Walt Disney, deportiva de los Estados Unidos. Eso va a colapsar por mucho tiempo. Esos sectores no se recuperan y esos países van a tener, tal vez no la U larga de la que habló Héctor en el pasado programa, sino una L, es decir, una caída y después abajo mucho tiempo abajo. Se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí en esa L. Es decir, los países industriales nuevos, emergentes, Tailandia, Malasia, la propia China, Corea, Taiwán, son países que van a tener mayor capacidad de recuperación. ¿Por qué? Porque la industria va a seguir siendo una necesidad y la industria puede ir cambiando, por ejemplo, ahora a la industria de los fármacos. Europa no produce un paracetamol, óyeme, no produce una pastilla. Todas casi se producen en Asia. Y ahora sí, esa es una industria interesante, la medicina. Y esa es una industria interesante. Vamos a una pausa y regresamos de una vez con más de los economontos para ustedes, analizando todas estas aristas del tema COVID-19 y este nuevo normal que yo llamo la cuarentena. Vamos a una pausa y volvemos.